Queridos amigos del Padre Pío, hemos considerado hasta ahora dos de los dones sobrenaturales que Dios manifestó en el Padre Pío, la bilocación y el perfume sobrenatural. Ahora consideraremos 6 dones extraordinarios más y en el próximo video consideraremos sus estigmas, los dones carismáticos que el Padre Pío recibió. Tercer don sobrenatural: vivía sin comer. Algo que admiraba a los médicos era cómo podía sobrevivir casi sin comer ni lo mínimo indispensable. El padre Dámaso de San Elía in Pianici dice: una vez estuvo sin comer durante 20 días. El padre Agustín aseguraba que apenas comía 20 gramos de alimento cada 24 horas. Fray Modestino afirma que un día le dijo el Padre Pío a él: hijo mío, ruega por mí, tengo el vientre hinchado y me duele. Hoy he comido solo 30 gramos de alimento. El mejor favor que me puede hacer el superior es el dispensarme de comer. O sea, el Padre Pío vivía solamente de la Eucaristía y el comer le causaba dolor. Durante una enfermedad se pesó y pesaba 83 kilos. Cuando se restableció de esa enfermedad, luego de 3 días, sin haber tomado ningún alimento, pesaba 86 kilos, 3 kilos más. Había engordado 3 kilos, sin haber comido nada en esos 3 días. Esas son las maravillas de Dios que nos muestra cómo lo más importante en nuestra vida es el pan que alimenta al alma, la Eucaristía. ¿Y cuántos de nosotros tenemos la Eucaristía en un segundo lugar? Muchos nos contentamos con ir a misa y comulgar una vez a la semana el domingo, cuando podríamos hacerlo más, y algunos ni siquiera eso. Que Dios les abra el entendimiento para comprender que la Eucaristía es uno de los regalos más grandes que Dios nos dejó para alimentarnos en este mundo. El doctor británico Evans declaró: para nosotros, los médicos, el Padre Pío está biológicamente muerto. Hay que tener en cuenta la cantidad de calorías que consume diariamente en el desempeño de su actividad y por otra parte las que recibe nutriéndose tan poco, al límite de la sobrevivencia. Hay que pensar también en la sangre que pierde todos los días, como él mismo ha testificado y se prueba en el examen de las vendas del costado. Así que por la fuerza del principio científico de las calorías necesarias para la existencia humana y de las leyes que regulan el equilibrio físico-psíquico del organismo, dice este doctor, para nosotros los médicos el Padre Pío está biológicamente muerto. Dicho de otro modo, humanamente es imposible que un hombre pueda sobrevivir en esas condiciones y que pueda trabajar sin descanso todos los días. Otro de los dones carismáticos en el Padre Pío, los éxtasis. Muchas veces caía en éxtasis y no se daba cuenta de nada de lo que pasaba a su alrededor. El Padre Agustín certificó que en 1913 los éxtasis los tenía 2 o 3 veces al día y duraban desde 1 hora hasta 2 horas y medias a veces. El Padre Guillermo, en sus apuntes sobre el Padre Pío, escribió en 1911: estando en el convento de Benafro, al recibir la comunión y dar gracias, el Padre Pío abría los ojos y los tenía así durante una media hora, indicando que algo extraordinario estaba pasando ante su vista. De esto estábamos convencidos, pues a veces sonreía, a veces se entristecía o alzaba la voz con fuerza, orando a Jesús por la conversión de algún pecador, o recomendándole a los bienhechores, o pidiéndole la paz y la salvación para todos. Entonces el Padre Pío entraba en éxtasis, veía a Cristo, a la Virgen, a los santos, y el mundo alrededor desaparecía para él. Por más que hiciesen ruido, que lo moviesen, nada lo podía sacar de ese éxtasis. Un día el Padre Agustín invitó al doctor Pozzilli a asistir a uno de estos éxtasis que el Padre Pío experimentaba después de comulgar. El doctor pasó una vela encendida delante de sus ojos, lo llamó y no respondió. Pero cuando su superior, el Padre Agustín, le mandó que despertase, inmediatamente lo hizo.
El padre Alessio Parente afirma: muchas veces, entrando en su habitación para acompañarlo a la sacristía para que él oyese confesiones, lo encontraba al padre Pío en éxtasis, con el rostro transfigurado y con una extraordinaria belleza en el rostro de un color rosado. Sus ojos a veces estaban cerrados y otras estaban abiertos y fijos en la pared de la celda. Estaba tan absorto que no sentía el ruido de las llaves al entrar. El doctor Nicola Lombardi certificó lo siguiente: un día fui llamado donde el padre Pío y lo vi echado en cama con los ojos abiertos y fijos en algo que estaba delante. Le dirigía la palabra a Cristo, a la Virgen y a su ángel custodio. El diálogo duró una media hora en mi presencia y de otros religiosos. Acabado el diálogo, al retirarse los personajes con los cuales hablaba, él cerraba los ojos y se dormía. Pero si el superior en este estado de sueño lo llamaba, aún desde fuera de la celda, y sin que él escuchara su voz, como sucedió en mi presencia, se despertaba, riendo y bromeando como si nada hubiera pasado. Otro de sus dones carismáticos, la levitación. La levitación es elevarse del suelo por el poder de Dios, y no solo estando en éxtasis. Como afirma el padre Pierino Galeone, un día después de confesar, vi al padre Pío salir del confesionario y elevarse unos 2 metros. Parecía estar en una nube y llegó como por encanto a donde estaba el altar, donde hizo la genuflexión y entró en la sacristía. Pero la gente no vio nada y estaba esperando que el padre Pío saliera del confesionario. Al mediodía, los religiosos del convento le preguntaron: «Padre, ¿dónde fue esta mañana?». Él, sonriendo, respondió: «Esta mañana, después de confesar, me he levantado y he tenido un desvanecimiento. Estaba muy agotado, muy cansado. Creí que iba a caerme. He rezado a los ángeles que me ayudaran y me han sostenido, haciéndome caminar por encima de las cabezas de la gente». Qué duras eran esas cabezas, parecían ladrillos. Y con una risa general se terminó el incidente. Otro de sus dones carismáticos, el conocimiento sobrenatural. El padre Pío poseía el don de conocer la conciencia de sus penitentes y otras muchas cosas por la gracia de Dios. El padre Rómulo declaró una vez: «El padre Benito me contó que él confesaba a una mujer que comulgaba frecuentemente, una mujer que se confesaba con este otro sacerdote, el padre Benito. Un día el padre Pío le escribió al padre Benito para advertirle que aquella mujer tenía un pecado oculto, que no lo confesaba, y que el Señor estaba cansado de ella. El padre Benito trató de preguntarle, pero ella no decía nada. El padre Pío le dijo cuál era su pecado, y allí ella no lo pudo negar. María Pompilio cuenta el hecho siguiente, que escuchó en su propia casa al padre prior de Santa María Maggiore, que de él contaba a otros 2 sacerdotes. Esta mañana me he convencido de lo que es el padre Pío. Estaba él orando en el coro, mientras yo también estaba en el coro dando gracias después de la misa. En un cierto momento se acercó fray Constantino y le dijo: «Padre Pío, en el pasillo hay un señor que quiere confesarse. ¿Puedo hacerle entrar?». El padre Pío ni respondió ni se movió. A los pocos minutos de nuevo fue a decirle lo mismo. Entonces el padre Pío levantó la cabeza y le respondió: «Ese señor ha hecho esperar 25 años a nuestro Señor, ¿y no me puede esperar a mí 5 minutos?». Yo salí al corredor y vi al Señor impaciente que me dijo: «Padre, tengo temor de que me rechace el padre Pío porque son 25 años que no me confieso». Yo le di ánimo y en ese momento apareció el padre Pío, que lo llamó y lo invitó con mucha amabilidad a confesarse. Nina Campanile, hija espiritual del padre Pío, escribió en sus memorias del padre Pío en 1917 que su madre había enfermado gravemente, la mamá de Nina Campanile. El médico de cabecera no estaba, justo vino otro doctor
que le diagnosticó pulmonía doble y le mandó que le aplicaran sanguijuelas. La señorita Nina fue a pedirle oraciones al Padre y el Padre Pío le dijo: ¿qué pulmonía ni pulmonía? Lo que tiene tu madre es malaria. Nina corrió a casa, le quitó las medicinas que le había recetado este doctor visitante. Cuando llegó el médico de cabecera, reconoció que sí, se trataba de malaria, por lo que con un tratamiento adecuado se curó en poco tiempo. Que el Padre Pío ayude también a nuestros médicos a dar un buen diagnóstico de nuestras enfermedades. Otro día, un comerciante de la ciudad de Pisa llegó a San Giovanni Rotondo a pedirle al Padre Pío la sanación de una hija que estaba muy enferma. Cuando estuvo frente al padre, este lo miró, al papá de la niña, y le dijo: tú estás mucho más enfermo que tu hija, yo te veo muerto, le dijo el Padre Pío. ¿Qué dice, padre? Yo estoy muy bien. Miserable, le gritó el Padre Pío, infeliz. ¿Cómo puedes estar bien con tantos pecados en la conciencia? Estoy viendo por lo menos 32. El hombre se sorprendió muchísimo, terminó arrodillándose para confesarse. Terminada la confesión, el comerciante de Pisa decía a todos: él sabía todo y me ha dicho todo. En Florencia, una chica se tiró del Ponte Vecchio al río Arno, se suicidó. Su hermana estaba atormentada pensando en que por este suicidio ella se hubiese condenado al infierno porque es un pecado mortal. Tanto era su dolor que por fin decidió visitar al Padre Pío en San Giovanni Rotondo. Cuando el Padre Pío la vio, sin conocerla, le dijo sin más, sin que ella le contase la historia, nada: del puente al río hay unos segundos. Nada más. Esto bastó para que ella entendiera que se había arrepentido en esos segundos entre el puente y el río. Gracias, Padre, dijo ella entre sollozos, y pudo regresar con paz en el corazón. Otro de los dones, profecía. El Padre Pío podía profetizar, que es la capacidad de conocer el futuro por un don de Dios, que ni siquiera el demonio puede conocerlo. A lo sumo puede intuir algo que va a pasar pronto, pero no puede saber el futuro. El padre Aurelio Capuchino, en un escrito del año 1916, declara que el Padre Pío le aseguró que de los 14 seminaristas de los que él era director espiritual, 2 se iban a salir pronto del seminario, 6 llegarían solamente a las órdenes menores, no avanzarían hasta el sacerdocio, y solo 6 llegarían a ser sacerdotes, como de hecho sucedió. El padre Galeone también declaró: un día el Padre Pío, después de celebrar la misa y dar gracias, llamó a un hombre que estaba cerca y lo llevó a su celda, a su habitación. Después de media hora, el hombre salió pálido. Le pregunté, dice este sacerdote, a este hombre si estaba bien. Al principio no quería hablar este hombre, pero después me dijo que el Padre Pío le había asegurado: dentro de una semana dejarás este mundo. No temas, prepárate con humildad. Yo te estaré cercano y yo mismo te acompañaré al cielo. El Padre Pío no lo conocía este hombre, era la primera vez que venía a San Giovanni Rotondo. Él le comunicó a sus amigos la noticia y a la semana, como había dicho el Padre Pío, murió. El último don que vamos a considerar es el de hacer milagros. Dios le concedió al Padre Pío la capacidad de hacer muchísimos milagros. Dios le concedió al Padre Pío la capacidad de hacer muchísimos milagros a través de su vida. El Padre Rafael, que fue su prior de 1933 a 1940, dice: el 10 de junio de 1940 llegó al convento una señora con un hijo de 6 años, enfermo de encefalitis. Al día siguiente, ella escuchó la misa del Padre Pío. Después de misa, al verlo pasar para ir a confesar, le presentó a su hijo en brazos, toda llorosa y desconsolada. El Padre Pío la miró con compasión, le hizo una señal de bendición y entró en el confesionario. La mujer, un poco decepcionada, pero con fe, se quedó en la iglesia a rezar hasta que el Padre Pío terminó de confesar. Después ella se retiró al albergue donde acostó al niño
que al momento se quedó dormido. Hacia las 5:30 de la tarde, el niño se despertó y se levantó solo, totalmente curado. A la mañana siguiente la madre le agradeció al Padre Pío, el cual le respondió: agradéceselo a la Virgen que te ha dado esta gracia. El mismo Padre Rafael certificó que el 26 de enero de 1939 fue a San Marco in Lamis, donde visitó a la señorita Verónica, gran benefactora de los capuchinos e hija espiritual del Padre Pío. Dice él: la encontré agonizante. 2 médicos la habían ya desahuciado. Yo la llamé por su nombre, pero no me respondía. Entonces tuve una inspiración. Llamé mentalmente al Padre Pío y le pedí, como su superior que yo era de él, que rezara para que se curara nuestra bienhechora. Al instante, ella abrió los ojos y sintió fuerzas para contestar. Yo la bendije y me fui. Ese mismo día, al regresar al convento, le recomendé personalmente al Padre Pío su salud. Me dijo él que no moriría. A los pocos días Verónica mejoró y pudo ir a agradecer personalmente al Padre Pío. Ella vivió otros 26 años y murió el 13 de enero de 1960. Declara el padre Alessio Parente: un día una señora me dijo: el Padre Pío es un santo. Y me contó que su única hija había tenido una hemorragia interna y a pesar de los esfuerzos de los doctores no pudieron hacer nada para salvarla. Ella dice: yo lloraba e invocaba constantemente al Padre Pío. De pronto lo he visto en mi costado, al Padre Pío, en el hospital, ¿no? Me ha puesto una mano sobre mi espalda y me ha dicho: no te preocupes, yo seré el doctor de tu hija. Después desapareció. En ese momento mi hija se agitó en la cama y yo pensé que era el fin. Llamé al doctor y pudo constatar que la hemorragia había cesado. La misma mañana le dieron el alta en el hospital. El padre Rafael dio fe de este otro milagro. Una mañana, el hermano sacristán Fray Crispín se había olvidado de poner hostias para consagrar. El Padre Pío, después de confesar, fue a ayudar a dar la comunión a los fieles. Había poquísimas hostias en el copón y había muchísimos feligreses. Pero según iba dando la comunión, las hostias iban aumentando. Otro milagro: la niña Anna Gemma di Giorgi, siciliana, ciega de nacimiento, su abuela había decidido llevarla a San Giovanni Rotondo, aconsejado de una pariente que era monjita. El Padre Pío es un santo, sus manos estigmatizadas están llenas de gracias celestiales y su mirada está siempre dirigida al cielo para obtener de Dios las gracias que pedimos por su intercesión. Entonces esta mujer, animada por esta monjita, fue con una fe sencilla y confiada. Ana y su abuela marcharon el 6 de junio de 1947 rumbo al convento de Santa María delle Grazie. Allí, haciendo una cola para ver al Padre Pío desde las 1 de la mañana, la pequeña pudo asistir a la misa que el Padre Pío decía a las 5, muy de cerca, quien después, sin ellos esperárselo, la llamó el Padre Pío al confesionario, le tocó los párpados y le hizo la señal de la cruz. Por la tarde, cuando el Padre Pío dio la comunión a varios niños, ella también recibió allí su primera comunión. El Padre Pío repitió la señal de la cruz sobre los párpados y la niña se dio cuenta de que veía por primera vez en su vida. El oculista de Palermo, que había diagnosticado ceguera de por vida, comprobó estupefacto que la niña lo distinguía todo a su alrededor, objetos y personas, y sus ojos seguían sin pupilas. Otro milagro. Cuenta alguien: unos ladrones merodeaban en mi barrio en Roma y esto me impedía ir a visitar al Padre Pío. Al final me decidí, después de haber hecho un pacto mental con el Padre Pío: Padre, yo iré a visitarte si tú me cuidas la casa. Una vez que llegué a San Giovanni Rotondo, me confesé con el Padre,
Al día siguiente, cuando fui a saludarle, me reprendió, me dijo: ¿aún estás aquí? Y yo estoy sudando para sostenerte la puerta. Me puse de viaje inmediatamente a mi casa, sin haber comprendido qué quería decirme. Cuando llegué, comprobé que habían intentado forzar la cerradura, pero en casa no me faltaba nada. Un último milagro: Monseñor Damiani, un obispo uruguayo, llevó un guante que el Padre Pío había usado, lo puso sobre el corazón y el estómago de una monjita, Sor Teresa, que era una enferma terminal de cáncer de estómago y con problemas cardíacos además. Sor Teresa se durmió al momento. Soñó que se le acercaba un monje con barba y le tocó la cara. Al despertar, completamente sana, reconoció en una fotografía del Padre Pío al fraile que la había curado. Entonces, a través del Padre Pío, reconozcamos que hay un poder divino que obra por encima de las leyes de este mundo. No hace falta que veamos un milagro para creer, pero sí encomendémosle a Él todos nuestros problemas, pues Dios sabe lo que necesitamos y que nos ayudará a santificarnos. Dios los bendiga.